capítulo 7. Bueno, y antes de empezar a estudiar un poquito el capítulo, quiero que reflexionemos sobre algo. ¿Ustedes realmente creen que si tienen a Cristo lo tienen todo? O sea, realmente hagamos una reflexión profunda sobre eso, ¿sí? ¿Tú crees seriamente que si tienes a Cristo lo tienes todo? ¿Todo lo tienes? ¿No te falta nada? ¿O tienes un poco de dudas? O hay veces dices, pero es que yo vivo ciertas situaciones y como que me faltan cosas y como que Dios no aparece, Dios no está. O realmente tu fe está sólida y dices, si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Hacia allá tiene que apuntar nuestra fe, ¿sí? Nuestra convicción de quién es el Señor. Por eso necesitamos escudriñar la palabra del Señor. Necesitamos estudiarla, internarnos en el conocimiento eterno de la palabra eterna del Señor, para que nuestra fe empiece a crecer, a madurar, a echar raíces, a profundizar, ¿sí? Para tener las convicciones tan firmes de decir, con Cristo lo tengo todo y estaré confiado en el Señor y no tendré miedo ni temor de nada, ni de nadie, ni de las circunstancias, de nada. Estaré firme porque yo sé en quién he creído. Yo sé que su palabra es verdad y que Él es eterno y poderoso. Estaré confiando en Él. Ahí tenemos que llegar nosotros, a esa madurez de la fe. De no tener miedo de nada, ni de las circunstancias que están a nuestro alrededor. Yo sé que a toda hora estamos hablando del coronavirus, eso en todo lado. Yo voy en la ruta y todas las niñas desde primero hasta 11, eso es hablando de eso. Uno llega a cualquier lado y todo el mundo está hablando de eso. Tú prendes las noticias y están hablando de eso, ¿sí o no? Entonces estamos entrando en un pánico horrible, ¿sí? Y no van a pensar ustedes, no, entonces ya no voy a ir a la iglesia porque me puedo contagiar, hay tanta gente allá mía, entonces ya no voy a la iglesia. No, hermano, con calma. ¿Tú crees que Dios es poderoso? Que si tienes a Cristo lo tienes todo. ¿No tienes temor de eso? Tú puedes estar en medio de personas que tengan esa enfermedad, pero si Dios ha decidido que tú no la tengas, no la vas a tener. Y si Dios permite que tú la tengas, Él te dará la fuerza y la gracia para soportar esa enfermedad. Y te sacará de esa si Él lo quiere hacer, hermano. Pero ¿cómo estará tu vida? Tranquila y confiada en Él. No vas a desesperar, no te vas a angustiar. Vivirás tranquilo en Él, confiado. Porque si tengo a Cristo, lo tengo todo. Pero que el Señor nos ayude a llegar a ese nivel de fe. Porque no es fácil. O sea, llegar a esas convicciones es difícil, hermano. Porque créeme que somos frágiles. Nuestra humanidad es frágil y con cualquier viento, ¿sí?, nos coge y nos sacude. Por eso necesitamos acercarnos al Señor, estar más apegado a Él, conocerlo más en su palabra y no confiar en este mundo, no confiar en las riquezas que tengamos, ¿cierto? No confiar en nuestros talentos ni en nuestras habilidades, porque el Señor puede trastornarnos en un momento. Tú puedes ser el hombre más sabio, en tu trabajo el más exitoso, ¿sí? Y tú confiado en eso, ¿no? Y Dios puede en un abrir y cerrar de ojos trastornar tu mente y volverte loco. ¿Sí o no? O en un mal negocio perderlo todo. O tú te sientes muy sano y muy vital,
y en un momento el Señor te puede enfermar y se acaba todo. Entonces no confiemos en lo que tengamos, en lo que somos, ¿cierto? Ni en este mundo, sino confiemos ¿qué? En el Señor, que Él sea nuestra roca, nuestro castillo fuerte. Y extendámonos hacia adelante, como viendo al invisible, como decía Moisés, sin temor de nada, confiando en el Señor. Eclesiastés capítulo 7. Este capítulo de Eclesiastés es conocido como los proverbios de Eclesiastés, porque este capítulo está lleno de proverbios, ¿sí? Los proverbios son enseñanzas cortas, entonces hay muchas enseñanzas en este capítulo, los proverbios de Eclesiastés. Salomón va a comparar ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Donde lo mejor, ¿cierto? No es lo que aparentemente es, sino que hay que escudriñar un poquito para encontrar qué es lo mejor. Capítulo 7, versículo 1. ¿Qué dice? Mejor es que la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Sí? Primer proverbio. En el Antiguo Testamento se usaban mucho los ungüentos, los perfumes para refrescar el cuerpo y así que ocultar los olores. En el Antiguo Testamento, en Palestina, eso era un problema. Su merced no podía bañar todos los días. Entonces, ¿qué desarrolló esas culturas que desarrollaron para ocultar el problema de olores, ¿cierto? Del sudor? ¿Qué desarrollaron ellos? Los perfumes, los ungüentos, ¿sí? Las cremas. Entonces ellos mantenían usando todo esto, ¿cierto? Para mantener los olores en control, ¿cierto? Por eso ellos cuando se llegaban a una cena, ¿cierto? A comer o a la casa, se lavaban las manos y se lavaban, ¿qué? Los pies, ¿cierto? Porque los pies, ellos no andaban así tapaditos, eran sandalias o descalzos y ese polvo, entonces esos pies se llenaban de mucho mugre. Y como no había mesas así, todo el mundo se acostaba así en el suelo y los pies del uno me quedaba aquí encima de la cara mía. Entonces había que lavarlos porque hoy no so, ¿cómo iba a comer yo así? Entonces era un problema en la antigüedad, ¿cierto? Era un asunto serio el manejo de los olores del día a día. Una persona que trabajaba duro bajo ese sol en el campo y llegaba de noche, ¿cómo se echaban un baño de ese ungüento para refrescarse un poco y para quitar el mal olor? O una persona que tenía que caminar de una ciudad a otra bajo ese sol inclemente, como llegaba sudado y todo. Déjame decirte, si tú no te bañaras una semana, si quieres hacer ese experimento, no te bañes una semana, pero usa loción, usa desodorante y de pronto una cremita, ¿será que con eso tú puedes solucionar el problema? Lo que vas a hacer es que ocultar el problema, ¿sí o no? Del olor. Pero el mugre, el carranchil, ahí va quedando. Porque esa crema y eso con el sudor, eso va volviendo una pastica interesante. Y además la loción, eso se evapora rápido el olor, eso se va. Entonces era un asunto serio esto de los ungüentos, ¿sí? Entonces las personas para ocultar sus malos olores, esos olores indeseables, usaban estos perfumes. Pero en la época de Salomón era un lujo tener lociones y tener estos perfumes porque llegaban a ser muy costosos, ¿sí? Llegaban a ser muy costosos. Y mira lo que sucedió en Juan 12. Miremos un momentico Juan 12. Para que veamos cuán costoso eran las colonias, los desodorantes, los ungüentos, las lociones. Juan 12 del 1 al 8. ¿Ya estamos ahí?
¿Qué dice Juan? Dice, 6 días antes de la Pascua, ¿qué? Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado a los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó, ¿qué? Una libra de perfume de nardo puro. Eso olía delicioso. De mucho precio. O sea, esto valía mucha plata. Las lociones, los ungüentos valían mucho dinero. Mucha plata costaba esto, ¿cierto? De mucho precio. ¿Y qué hizo? Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó, ¿qué? Del olor del perfume. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había que de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Oiga, mira el reclamo de Judas. ¿Cuánto costaba ese perfume? 300 denarios. El salario de una persona, ¿cierto? De un trabajador diario, ¿sabe cuánto era? 1 denario. Entonces, para recoger 300 denarios y comprar este perfume, ¿cuántos días tenía que trabajar? 300 días. Eso es casi 10 meses de trabajo de lunes a domingo. Entonces, ¿era costoso? No. Era algo difícil de conseguir, ¿cierto? Y Juan dijo, ¡qué desperdicio! Lo pudiéramos haber vendido y dárselo a los pobres. ¡Ay! Tan lindo, ¿no? Tan buen samaritano, él pensando en el otro, siempre pensando en el prójimo, ¿no? ¡Mentira! Era una falsedad lo que Judas estaba diciendo, poniendo una apariencia de piedad. ¿Qué pasa en el 6? Pero dijo esto no porque ¿qué? Se cuidara de los pobres, no porque quisiera a los pobres y quisiera ayudarlos, no, él no decía eso, por eso, sino porque era ¿qué? Un ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía ¿qué? De lo que se echaba en ella, o sea que él era un ladrón, él se robaba las ofrendas. Como él era el tesorero del grupo, él cogía y sacaba plata de las ofrendas. Y si él podía haber cogido el perfume, haberlo vendido, ¿qué hubiera hecho? También si se hubiera robado la plata de eso. ¿Ustedes creen que Jesús sabía que él era ladrón y que sustraía la plata de los bienes de la ofrenda? Pero Dios estaba permitiendo y dejando lo que ahí pasaba. Que Dios permite esas cosas, ¿no? Que el mal exista y cohabite con nosotros. Entonces, volviendo a Eclesiastés, vemos que los perfumes eran muy costosos, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Salomón? Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mira, tú puedes aparentar. Tú puedes vestirte muy bien, oler muy rico, ¿cierto? Aparentar con lujos, ¿sí? Pero si tu carácter, si tu vida no está enfilada a amar al Señor, a vivir para Cristo, no sirve de nada. Muchas veces mucha gente vive de apariencia, ¿no? Y se ponen, ¿no? Y son bien puestecitos. Maquillaje, perfumes, carros, anillos, cadenas. ¿Y cómo viven en sus vidas? ¿Cómo es la vida de esos personajes? ¿Cómo es el carácter? Ladrones, ávaros, mentirosos. Muchos que se muestran de una manera, por detrás que son otros. Y hay veces nos llevamos esas sorpresas, ¿no? Esas gratas sorpresas. Porque vemos a las personas y las idealizamos, como se nos muestran bien, ¿cierto? Pero cuando los conocemos un poquito y nos adentramos a sus vidas, ¿qué encontramos? Que era una cosa totalmente distinta a la que nosotros pensábamos que era esa persona. Y eso nos trae desilusión, ¿no? Porque uno pensando que esta persona era correcta, era seria, era responsable, mentiras que terminó en todo lo contrario. Mentiroso, falso, irresponsable. Pero
prefería usar buena colonia, buenos ungüentos para tapar su mal olor, pero el mal olor ahí quedaba, ahí estaba. Ese problema no era solucionado. De eso está hablando Salomón. Entonces, ¿de qué nos sirve una vida de apariencias cuando nuestro interior está podrido? Como dijo el Señor, sepulcros blanqueados son. Por fuera, todos muy bonitos y adornados, así eran los fariseos. Por fuera eran los santos, los piadosos, pero por dentro, dijo el Señor, ¿son qué? Llenos de podredumbre y de corrupción, porque eran malos por dentro. El Señor nos está diciendo, ojo nosotros con esa doble moral. Porque aquí podemos poner caras de bonitos, ¿cierto? De muy piadosos, de muy cristianos. Pero cuando estamos en el día a día, cuando estamos solos, ser otras personas totalmente distintas, llenos de apariencia. Entonces no podemos ser así. ¿Y con qué sigue diciendo Salomón en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 7? Entonces mejor es la buena fama que el buen ungüento, ¿no? Porque por más que se echen ungüentos y lociones, no van a quitarse el problema de su mal olor. Por más que el hombre se maquille y se perfume y aparente las cosas, nunca va a cambiar su carácter. Una imagen no cambia el carácter, ¿no? Eso se forja como día tras día, ¿sí? Se forma el carácter del hombre. ¿Y qué sigue diciendo? Mejor el día que de la muerte. ¿Qué está diciendo ahí Salomón? Salomón no está diciendo que es mejor morir que nacer. No está diciendo eso, pero aparentemente se lee así, ¿no? Mejor el día de la muerte que el día de nacimiento, como si mejor fuera morirse que haber nacido. No, de eso no está hablando Salomón. ¿Qué está hablando Salomón? Él sigue la misma línea del pensamiento que está usando en las primeras palabras del capítulo 7, versículo 1. Y es que cuando tú naces, tienes por delante ¿qué? Todas las posibilidades, ¿sí? Entonces cuando nace uno dice, este niño va a ser presidente, este niño va a ser un gran médico, ¿no? Uno tiene grandes expectativas, ¿sí? Sobre lo que va a ser ese niño, ese bebé. Y entonces se le da un nombre y tiene todas las posibilidades de ser un gran hombre. Pero ¿qué está diciendo Salomón? No, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando el niño nace, tú no vas a saber cuál es el carácter de él, ni cómo va a vivir él. Si va a amar al Señor o no lo va a amar, si lo va a conocer o no lo va a conocer, si va a ser un ladrón o va a ser honesto. Tú no sabes. Él tiene todo un mundo de posibilidades delante de él, pero no sabemos qué camino va a escoger. Pero cuando llega el día de la muerte, ahí sí sabemos lo que ese niño hizo mientras vivió. Porque al final de nuestros días se va a revelar realmente cuál fue nuestro carácter, qué fue lo que hicimos mientras vivíamos en esta tierra. Cuando muramos se sabrá si amamos al Señor realmente, si fue que vivimos para Él o no. Mira, cuando Judas nació, sus padres se imaginan de alegría, le pusieron a él ¿qué? Judas. ¿Ustedes saben cuál es el significado de Judas? ¿Saben qué quiere decir Judas? Judas quiere decir alabanza a Dios. Entonces imagínate cuando Judas Iscariote nació, esa familia feliz. Y pongámosle Judas, alabanza a Dios. Judas tenía un mundo por delante, ¿cierto? Todas las posibilidades de ser un gran hombre de Dios. Pero al final de su vida se reveló cuál era su carácter, cómo fue su vida y cómo fue la vida de Judas Iscariote. Ese nombre de alabanza se acabó. Y Judas Iscariote es sinónimo ¿de qué? ¿De qué? De traición. Yo creo que ustedes no le pondrían a un hijo Judas Iscariote, ¿cierto? Porque Judas Iscariote parece que fuera sinónimo de traición, ¿sí o no? De fariseo, de hipócrita.
Pero mentiras que Judas quiere decir alabanza. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón aquí? Que es mejor el día de la muerte que ¿qué? Que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque cuando tú te mueras se sabrá quién fuiste tú. ¿Quién fue esa persona? Versículo 2. ¿Mejor es qué? Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive ¿qué? Lo pondrá en su corazón. Si yo te dijera, ¿a ti te gustaría ir más a una fiesta o a un funeral? ¿Tú qué dirías? Yo creo que si somos honestos, escogeríamos ir a una fiesta que no a un funeral, ¿cierto? Pero ¿qué nos está enseñando aquí Salomón? Salomón nos está diciendo que el mejor lugar para tú reflexionar sobre tu vida, cómo estás caminando en esta tierra, qué estás haciendo, cómo estás viviendo, el mejor lugar para esa reflexión no lo da en una fiesta. Cuando tú vas a una fiesta, hermano, la insensatez abunda, la necedad abunda. Y podemos cometer todos los excesos que sea posible en una fiesta, ¿sí o no? Nos embriagaremos, vendremos el conocimiento, se hablarán cosas que no convienen, la irracionalidad por todos lados cuando se llevan a los extremos las cosas. ¿Acaso en una fiesta nacerán pensamientos de decir, ¿cómo estaré yo andando en mi vida? ¿Estaré yo glorificando al Señor correctamente? ¿Estaré actuando conforme a los mandamientos del Señor? Yo creo que eso ni se pasa por la mente en una fiesta, ¿cierto? Pero si tú llegas a un funeral, hermano, donde se está velando un muerto, ahí sí nacerán esos pensamientos. Porque tú verás el cadáver y tienes que pensar, tú tienes que pensar en ese momento, un día voy a estar yo en ese lugar. Y tiene que llevarte a la reflexión, ¿yo qué estoy haciendo en mi vida? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Como un necio insensato? ¿Sin preocuparme por mi eternidad, por mi alma? Es en esos momentos donde somos confrontados con la vida y la muerte, ¿sí o no? Es por eso que Salomón está diciendo, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, hermano. Como dice el poema, tú muerte que estás delante de mí, donde tú te ves, yo me veo, y donde tú estás, yo estaré. Algún día estaremos en ese lugar, porque cada muerte, cada funeral está anticipando el nuestro, está anunciando que un día estaremos ahí. ¿Y qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿La estamos desperdiciando? ¿La estamos cultivando en cosas que no son, que no van a permanecer, que se van a destruir con el tiempo? ¿Sobre esas cosas estamos fundando nuestra existencia? ¿O estamos fundamentando nuestra vida, nuestra existencia en Cristo, en la palabra eterna del Señor, donde eso sí durará por siempre? ¿Cómo estamos viviendo? Es en un funeral donde empezamos a comprender que nuestra vida es ¿qué? Efímera, es rápida. Y empezamos a ver nuestra fragilidad. Vamos a Santiago 4, versículo 14. Mira lo que nos dicen las Escrituras respecto a lo que es nuestra vida en esta tierra. Pero hay veces se nos olvida eso, ¿no? Y el problema de estar en la casa de la fiesta, ¿cierto? En el banquete, es que olvidamos este aspecto de la vida, ¿sí? De nuestra temporalidad en esta tierra, de lo efímeros que somos, de la muerte que está cerca de nosotros. Porque cada día que pasa, hermanos,
es un día más cerca que estás de la muerte. Es un hecho inevitable, no lo podemos evitar. Es cuando uno esté cumpliendo años y le celebren a uno no sabe si estar contento o triste. No nos estemos contentos, ¿no? Felices por un año más de vida. Pero sepamos que es un año menos de vida que tenemos, que se nos ha ido ya, que se fue. Santiago 4:14. ¿Ya lo tenemos? Mira lo que dice. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Oiga este cuestionamiento. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es que neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego que se desvanece. Entonces la neblina es algo efímero, ¿no? Estas mañanas han amanecido espesas. Yo me levanto a las 4 de la mañana, salgo a las 5 de la mañana de la casa y eso no se ve nada. Pero al momentico, póngale 6 de la mañana, ya se ha ido. Es efímero, es fugaz. Así es nuestra vida, está diciendo las Escrituras. Es como esa neblina, nosotros pasamos rápido. Pero los hombres creen que van a ser eternos. Los jóvenes viven en esa insensatez, ¿no? Ellos piensan que nunca van a morir, que van a estar jóvenes siempre, ¿no? Y abusan de todo, ¿no? En exceso. Del trago, de las drogas, del sexo. Ellos piensan que van a vivir por siempre, hermano. Pero no se dan cuenta que cuando lleguen a viejos eso les va a cobrar factura. Y después van a vivir una vejez arruinada, triste, enferma. Porque todo eso mismo les pasa la factura. Pero ellos se creen fuertes y piensan que van a vivir por la eternidad. Y no reflexionan que son efímeros. Mira, los antiguos cuando llegaban, ellos en sus oficinas, ¿sí? En sus escritorios, tenían una calavera, ¿sí? Un cráneo ahí encima. Y ellos llegaban y se sentaban y ponían la mano en la calavera, ¿sí? Ahí en ese cráneo. ¿Y por qué lo hacían? Porque ellos cada mañana meditaban sobre la muerte. Eso les hacía reflexionar sobre lo frágil que era, sobre tan próxima que estaba la muerte y sobre cómo tenían que estar viviendo en esta tierra. Todos los días reflexionaban sobre eso. ¿Qué dice el Salmo 39? Vámonos un momentico al Salmo 39. ¿Ya lo tenemos? Versículo del 4 al 7 dice: hazme saber que Jehová mi fin. Oye, tan lindas esas palabras de David. Señor, hazme saber mi fin. Hazme entender que soy finito, que no voy a durar para siempre. ¿Y qué sigue diciendo? Y cuánta sea la medida de mis días, Señor. Porque por mucho viviremos 80, 90 años y ya. Y eso se pasan así, rápido. ¿Qué hace que tú naciste y mira allá donde vas? ¿Sí o no? Esto va rápido. Estos niños, ¿qué hace que estaban bebés y miren? Ya hasta que me pasa, muchachos. Y así es todo. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 5. Sean mis días. Sepa yo que cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Versículo 6. Ciertamente como una sombra que es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Que ojalá podamos decir eso, ¿no? Mi esperanza está en ti, Señor. Nuestros días son frágiles, son cortos, son rápidos.
Nuestra vida es efímera en esta tierra, pero nuestra esperanza está en ti, Señor. Esperaremos en ti, porque tenemos una eternidad por delante que atravesar. Volvamos a Eclesiastés. Versículo 3 y 4. Mejor es que el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará que el corazón. El corazón de los sabios está que en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa de la alegría. Entendamos que Salomón no está promoviendo una vida melancólica, ¿no? Salomón está diciendo que el pesar o el dolor que puede traer al corazón un pensamiento serio acerca de nuestra vida es lo que da como resultado el tipo de sabiduría que termina produciendo un corazón contento. Yo sé que muchos quieren acallar estos pensamientos sobre la muerte, porque de verdad no es nada placentero pensar en la muerte, ¿cierto? Pensar en la muerte, cómo van a ser nuestros últimos días, hasta puede traer como tristeza a nuestro corazón, como incertidumbre, ¿sí? Pero es necesario tener estos pensamientos, porque estos pensamientos nos aterrizan y podemos ver con claridad cómo estamos viviendo nuestra vida. Entonces, estos pensamientos realmente traerán a nuestro corazón contentamiento y alegría, y nos hará buscar al Señor profundamente, a conocer al Señor, a depender de Él cada mañana. Pero ¿qué pasa? El insensato está ¿en dónde? En la casa de alegría. Él no piensa en esto, ¿no? Él no piensa que un día toda su vida va a terminar, se va a acabar. Entonces él vive insensatamente, sin pensar en Dios, sin acercarse al Creador. Pero el sabio, hermano, estará mejor en la casa del luto, donde pueda reflexionar seriamente lo que está haciendo. La alegría del insensato es un tipo de anestesia para su alma, pero una vida reflexiva produce ¿qué? Gozo y alegría en los corazones. Por eso nosotros debemos tener más tiempos de meditación. Yo sé que nuestro día, ¿no? El afán del día a día, eso como que nos nubla el pensamiento. Entonces uno llega, trabaja, llega a la casa, come cansado y a dormir. Pero debemos sacar tiempo para reflexionar sobre estos asuntos, sobre nuestra vida. Reflexionar de cómo estamos caminando en esta tierra, cómo estamos viviendo. Debemos cultivarnos en la reflexión. No esperar a cada funeral para reflexionar sobre los asuntos de la vida. Porque es que así vive el hombre, ¿no? En cada funeral es que se acuerda que ya va a morir. Que va a morir. Y que la vida es seria. Y cuando pasa eso, se olvida. Y ustedes saben que la conmoción, ¿cierto? La tristeza y todo es efímera, eso dura nada. Cuando pasa algo terrible en nuestras vidas, estamos conmocionados, ¿no? Y todo el mundo reflexivo, ¿cierto? Cuando pasa algo terrible en la familia, los chicos son como juiciosos y obedientes. Uno dice, papito, lave la loza, y él sí, ¿cierto? Porque estamos en un ambiente de dolor, de angustia, ¿cierto? ¿Han experimentado eso? Donde todos los corazones están sensibles, ¿cierto? Recogidos, y uno les dice, ven, vamos a orar, y inmediatamente todo el mundo que, sí, oremos, ¿cierto? Vamos a leer la palabra, sí, leamos, porque el ambiente está entristecido, los corazones están compungidos, ¿cierto? Decía Charles Spurgeon, ay, cómo quisiera que esos momentos fueran por siempre, que siempre viviéramos así, en ese recogimiento, donde nos hablen del Señor, estaremos ahí listos, sí, háblanos, léenos la palabra, sí, oremos. Pero cuán efímeros son esos tiempos, hermano. Cuando el tiempo pasa y eso va quedando a un lado, ¿cómo vuelve el corazón? A ser igual que era antes, indómito,
Ya no le interesa ni orar, que vamos a orar, no, el otro día. Vamos a leer la palabra, no, después. Va a lavar la loza, no, ¿por qué yo? Y ya, se nos olvidó y pasamos el susto. ¿Cuánto han experimentado eso? ¿Es así o no es así? Y volvemos otra vez a nuestras andanzas. ¿Qué está diciendo Salomón? Que la alegría para el insensato es una anestesia para su alma, pero una vida reflexiva del hombre sabio traerá siempre gozo a su corazón y sabrá cómo vivir correctamente en esta tierra. Versículo, volvamos a Eclesiastés, ¿no? Versículo 5. Mejor es oír que la reprensión del sabio que la canción de ¿quién? Del necio. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos bajo la olla. Y también esto es ¿qué? Vanidad. La reprensión del evangelio es una canción dulce para los oídos del sabio. Yo sé que la reprensión a nadie le gusta, ¿no? ¿A quién le gusta ser reprendido? No, si somos honestos, a nadie, ¿cierto? Aunque sepamos que la reprensión es verdadera, ¿cierto? Y que debemos ajustarnos a esa reprensión porque estamos haciendo las cosas mal, nunca nos va a gustar. Y va a chocar contra nosotros la reprensión, ¿no? Y nos vamos a incomodar y a molestar. Pero ¿qué hace un hombre sabio cuando es amonestado por el evangelio? Eso es como un canto dulce a sus oídos. Cuando el evangelio viene y te confronta tu vida y te demuestra y te desnuda y te dice qué es lo que estás haciendo mal y cómo tienes que vivir y cómo tienes que venir a adorar a Dios. El sabio, ¿qué hace? Recibe esto, ¿cierto? Con agrado y con alegría. Pero ¿qué hace el necio, hermano? Para el necio, la reprensión del evangelio es un chillido. Es un estruendo horrible para sus oídos. Y él no viene a Cristo, ¿por qué? Porque él siente que sus libertades son cortadas. Porque como a él le gusta ir a bailar, ¿no? Y ir a tomar y a embriagarse. Si yo voy a la iglesia, ya no puedo volver a hacer eso. Él no quiere esas libertades. Él quiere esas libertades, él no quiere que se las corten. Entonces la reprensión del evangelio, cuando el evangelio viene y te dice que lo que estás haciendo está mal, para el necio eso es horrible. Pero para el sabio es que melodía para sus oídos. Porque él sabe que la reprensión del evangelio es para su bien. Es para el crecimiento espiritual de su alma. Es para crecer más en la fe, en el conocimiento del Señor. Por eso Salomón dice que el canto, ¿cierto? O la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Entonces, ¿saben que los espinos cuando son echados al fuego, ¿sí? A la candela, no sirven de mucho combustible, pero eso suena feo. ¿No han visto cuando ustedes cocinan en leña que hay veces pedazos suenan ¡ta! Suenan duro? Eso suena duro, pero eso se quema y ya no sirve más para combustión. Así es la risa del necio. Así es el canto del necio. Es muy estruendoso, pero no sirve de nada. No sirve de nada. Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Salomón nos está diciendo en este proverbio que el soborno daña al sabio, que el hambre de poder o de tener más dinero, hermano, corrompe el alma del íntegro. Salomón nos está enseñando aquí que nosotros no debemos dejarnos comprar por ninguna cosa en esta tierra. Si hay algo en nuestra vida que pone en tela de juicio nuestros valores cristianos, ¿sí? Eso es una gran prueba, donde tenemos que decididamente escoger servir al Señor, por más que lo otro sea más atractivo. Porque el dinero siempre va a corromper.
Y hay cosas en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria que nos ponen a prueba. Las trampitas que hacer, nadie se va a dar cuenta. Ay, que este me pagó de más, yo me voy a quedar callado. Como no se dio cuenta que me dio de más, pues no le hará falta eso y yo me lo guardo. Esas cositas están poniendo a prueba ¿qué? Nuestra integridad, nuestros valores cristianos. ¿Y cómo vamos a actuar frente a eso? ¿Qué nos está diciendo Salomón? Que no nos dejemos corromper por eso. ¿Cómo vamos a vender nuestros valores cristianos por eso? A mí una señora me pagó, nosotros no cobramos el mes de enero. Nosotros trabajamos las 2 semanas gratis y empezamos a cobrar de febrero. Pero la señora me pagó 2 meses pensando que pagaba enero y pagaba febrero. Yo podía haber cogido esa plata y haberle seguido cobrando mes a mes. Y ella no se hubiera dado cuenta, la señora ni vivía aquí en la ciudad. La niña vive con la abuelita. Entonces ni iba a preguntar ni nada. Pero vamos a vender nuestros valores cristianos por unas cuantas monedas. Vamos a defraudar al Señor, vamos a poner en tierra y en el polvo la gloria de Dios por unas cuantas monedas o por tener algún poder. Ahí se pone en prueba nuestro carácter. ¿Y qué está diciendo aquí Salomón? Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen ¿qué? El corazón. Entonces es una lucha que tenemos que dar fieramente para no dejar corrompernos, para no vender nuestros valores cristianos, para ser íntegros en esta tierra. Así eso nos cueste lo que nos cueste. Me impactó mucho una película cristiana, ¿cierto? Que vimos, donde este hombre estaba trabajando en una fábrica, ¿sí? Pero él había un ascenso, un puesto más elevado, donde iba a ganar más dinero, ¿sí? Para el bienestar de su familia. Y en una de las entrevistas le dicen, bueno, listo, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente, ¿sí? Le dice el dueño de la empresa y están ahí el jefe de personal. Le dice, bueno, aquí hay unas cajas, ¿no? Estas cajas no las van a inventariar, ¿sí? Nada, sino que las va a entregar a un lado, pero no las va a meter aquí en el inventario. O sea, lo que le estaban proponiendo era ¿qué? Un torcido, ¿sí? Hacer algo malo. Entonces, él le dijo, piénselo, si usted quiere este puesto, entonces usted hace eso y tiene el puesto, ¿sí? Y él se va y dura todo el día ahí pensando en eso. Hago lo que me plantearon, si yo lo hago puedo tener el puesto, si no, ¿qué tal? Me pueden echar. Y él está en ese dilema, ¿no? Cuando llega el otro día a la entrevista, ¿sí? Él les dice, no, ¿sabe qué? Yo no puedo hacer eso. Eso es algo malo lo que ustedes me están proponiendo. Eso es ilegal, eso va en contra de lo que el Señor me ha enseñado, de lo que Cristo me ha enseñado, lo que la Biblia dice. Yo no lo puedo hacer, entonces estoy dispuesto a que me echen. Y oh sorpresa, porque esa era una trampita que les estaban haciendo. Él les dijo, ¿sabe qué? El puesto es suyo. Todos los que vinieron antes de usted accedían a hacer la trampa. Que esas personas no sirven, son corruptas, son malas. Pero usted mostró un carácter íntegro, honesto, usted no vendió sus principios. El puesto es suyo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Salomón? Que no nos dejemos corromper por el dinero o por las riquezas, que no vayamos a vender nuestros valores cristianos por ganar este mundo y su poder. Versículo 8 y 9. Mejor que es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La impaciencia y el enojo son las marcas del necio. Nosotros estamos viviendo hoy, ¿cierto?, en una generación de que todo lo quiere rápido, ¿sí? Esta es la generación del horno microondas, ¿no? Y ya sale caliente. No nos gusta esperar, ¿sí? Somos impacientes ante la espera. Pero ¿qué nos está diciendo Salomón?
que es mejor que el fin del negocio que su principio. Aquí hay dos hombres, uno que es sabio y uno que es necio. Los dos están emprendiendo un negocio y qué difícil es arrancar con un negocio, ¿sí o no? El comienzo de un negocio es difícil. ¿Cuántos han hecho ese experimento de emprender un negocio? Y es duro, ¿cierto? Al principio. Entonces, ¿qué hace el necio? El necio se llena de impaciencia. ¿Por qué? Porque no le están saliendo las cosas como él quiere que le salgan. Entonces se llena de impaciencia, de enojo, ¿cierto? Y hasta termina botando todo. No, esto ya no sirvió, acabemos con esto. Pero ¿qué hace el sabio? El que confía en el Señor. Él espera. Él tiene paciencia. Él está confiando en el Señor. Él está haciendo todo bien y esperando en el Señor, aunque vea que hay dificultades al comienzo. Pero dice Salomón que es mejor que el fin del negocio que su principio. Porque cuando el negocio esté caminando sobre ruedas, esté andando sobre ruedas, va a tener gozo y felicidad de haber esperado, de haber confiado en el Señor, de haber sido paciente y esperar. Pero el necio no tiene esa satisfacción, porque el necio al primer tropiezo se enfurece, ¿sí? Se enreda y acaba con todo, y empieza en otro, y va en otro lado, y así se la pasa siempre, siempre. Mira lo que dice Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. Dice, el que tarda en airarse, ¿qué? Es grande en entendimiento. Ese aquel que espera, que no se altera porque las cosas no salen, ¿sí? Ese que está aguardando y esperando en el Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros no esperamos en el Señor? Créeme que hemos tomado las decisiones más horribles de nuestra vida, por el afán, por la impaciencia. Porque acuérdense que la impaciencia y el enojo son las marcas del necio. Y nos hemos estrellado porque hemos escogido la persona que no es, hemos invertido en el lugar donde no era, hemos cometido errores por nuestro afán de no esperar en el Señor. Pero ¿qué nos dice aquí el proverbio? Nos está diciendo, el que tarda en airarse, ¿qué? Es grande de entendimiento, el que espera, ese es el sabio. El que espera en el Señor. ¿Y qué sigue diciendo? Mas el que es impaciente, ¿qué? De espíritu, enaltece, ¿qué? La necedad. Es un puro necio, el que no espera. El que no espera en el Señor. Porque acuerden que estamos en la época del horno microondas, todo lo queremos ya. ¿Cómo nos impacientamos cuando mandamos un WhatsApp, cierto? Y vemos los chulitos sin azul, no nos ha visto. Y uno le da impaciencia, pero se mantiene pegado al celular y no es capaz de ver mi mensaje. Queremos que eso sea ya, ¿no? No nos gusta esperar. Y por no esperar nos hemos estrellado muchas veces. Entonces, esperemos en el Señor, confiemos en Él, porque Dios siempre reserva el buen vino para el final. ¿Se acuerdan las bodas? En una boda en el tiempo de Jesús, ¿qué se daba primero? El buen vino. El mejor vino se daba al principio. Y al final se daba el vino, ¿qué? De menor calidad. ¿Por qué hacían eso? Porque no se daban cuenta. Entonces le seguía pareciendo rico como el del principio. ¿Sí? Así es este mundo. Al principio te puede dar lo mejor, pero su final es amargo. El Señor reserva lo mejor para el final. Aunque al principio sea duro y sea difícil, el final va a ser glorioso. Él reserva el mejor vino para el final. Aunque por esperar al Señor
tú sufras aquí y no te salgan las cosas como tú quieres, recuerda, el final va a ser mejor, va a ser glorioso el final y valió la pena haber esperado y haber sido paciente en el Señor y haber confiado en Él. Versículo Eclesiastés, vamos a Eclesiastés. No, el 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejor que estos, porque nunca de esto que preguntarás con sabiduría. Nunca añores el pasado, sino vive feliz en el presente, en lo que el Señor te da. Alguien dijo que los buenos tiempos pasados son la combinación de una mala memoria y una buena imaginación. Los tiempos pasados son la combinación de una mala memoria y de una buena imaginación. Cada tiempo ha tenido su mal. Entonces ningún tiempo es mejor que el otro. Hay unos que añoran el pasado, ¿no? Y lo que tenían en el pasado. No, cada tiempo tuvo su mal. El Señor dijo, cada tiempo trae ¿qué? Cada día trae ¿qué? Su propio afán, su propio problema, está diciendo el Señor. Entonces Salomón nos está diciendo, no cuestionemos nuestro presente, ¿sí? No digamos que los tiempos pasados fueron siempre mejores que esto, porque ¿qué? Nunca de esto preguntarás con sabiduría. No habrá sabiduría en eso. Entonces no añoremos el pasado, sino que disfrutemos el presente y démosle gracias al Señor por lo que estamos viviendo ahora. Versículo 11. Bueno es la ciencia con herencia y provechoso ¿qué? Para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en quien da vida a sus poseedores. ¿Qué está diciendo Salomón aquí? ¿Que es mejor la ciencia, la sabiduría o es mejor las riquezas? Es la sabiduría. Alguien puede leer esto como si hiciera, bueno es la ciencia si va acompañada con herencia. No, eso no es lo que está diciendo Salomón. Pero qué rico sería recibir una herencia, ¿no? Eso es bueno. Si lo llamaran a uno y le dijeran, no, es que su tío rico se murió y le dejó una herencia, eso es una buena noticia, ¿no? No es buena noticia que el tío se hubiera muerto. La buena noticia sería la herencia. ¿Sí? Pero Salomón está diciendo eso, ¿no? Seamos claros, nos está diciendo Salomón. ¿Sí? Aquí no vamos a hablar aquí con tapujos. Salomón nos está diciendo, las herencias son buenas. Porque mira lo que dice en el versículo 12. Dice que, porque escudo es la ciencia y escudo ¿qué? Es el dinero. No nos digamos mentiras, el dinero nos da confianza y tranquilidad, ¿sí o no? Nos da seguridad, con dinero podemos hacer muchas cosas. Nuestra familia puede estar bien. Y podemos tener cierto bienestar. Entonces, qué rico tener una herencia, ¿no? Y más para ellos. Porque la herencia en el tiempo de ellos, ¿qué era? Eran tierras. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que cuando ellos entraron a la tierra prometida, ¿qué les dio Dios como herencia? Tierras. Les repartió tierra. Y si ellos llegaban por situaciones difíciles de su vida a vender su tierra, ¿cierto? Porque necesitaban la plata, entonces vendían esa herencia. Cuando llegaba el año del jubileo, ¿sí? ¿Qué pasaba? Habían indulgencias y esa tierra era devuelta a sus propietarios. Ellos volvían a recuperar la tierra. Había una amnistía en la época. Entonces las herencias, ¿cierto? La tierra, hermano, proporciona ¿qué? Comida, proporciona seguridad, proporciona estabilidad para las personas, ¿sí o no? Entonces eso es lo que nos está diciendo Salomón. Pero Salomón nos está diciendo, pero es mejor la sabiduría. Porque las riquezas tú las puedes tener, pero se te pueden derramar. Se te pueden ir entre los dedos así como el agua. Porque cuántas personas hemos visto que han tenido mucho y ya no tienen nada, porque lo han despilfarrado, lo han malgastado.
Entonces, aunque nos proporcione seguridad el dinero, eso no es seguro para siempre. Pero la sabiduría sí, hermano. Lo que hayamos conocido del Señor, eso sí es un escudo. ¿Qué dice Salomón en el 12? Porque escudo es ¿qué? Es la ciencia, hermano. Es la sabiduría, es seguro. Y esa seguridad es que por siempre. Si tú conoces al Señor, hermano, si lo entiendes. Bueno, es la ciencia como una herencia. Como las herencias son buenas, así son buenas la sabiduría, créeme. Es muy buena para todos aquellos que viven debajo de esta tierra, de este sol, hermano. Y es provechoso, porque la recompensa que tiene la sabiduría es para la vida eterna. Es para la eternidad. Versículo 13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Salomón nos está hablando aquí de la soberanía de Dios. Aunque a ti te parezca que este mundo está al revés, que lo que tú estás viviendo, ¿por qué lo tienes que vivir? Porque eso pasa, a mucha persona buena le pasan cosas malas. Y la gente siempre dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Dios tiene todo bajo control. Aunque las cosas no te estén saliendo como tú quieres que te salgan, créeme que a Dios sí le están saliendo las cosas como Él quiere que salgan. Porque lo que te está pasando a ti es lo que Dios ha decidido que te pase. Entonces, hay veces nos vemos encerrados. ¿Por qué esta situación me está pasando a mí? Tenemos que entender que es Dios el que está permitiendo que esa situación pase sobre mí. Y debemos ser sabios para capitalizar eso, para entender por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Y saber y escudriñar qué provecho puedo sacar de la situación por la que estoy viviendo. Cómo esto me hace crecer en la fe, en el conocimiento del Señor. Ahí debe ser aplicada nuestra sabiduría. Porque ¿quién puede enderezar lo que Dios torció? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Tú no puedes cambiar las circunstancias de tu vida porque es Dios el que la está proporcionando, el que te está haciendo pasar por eso. Entonces sería muy necio decir, yo quiero cambiar esto en mi vida, cuando es Dios el que te está metiendo ahí. En otras palabras, le está diciendo, Señor, tú te estás equivocando. ¿Por qué me estás pasando por esto a mí? Te equivocaste de persona, no soy yo. O no eres tan sabio, porque las cosas deben de ser de esta manera. Cuidado. Entonces, lo que estemos viviendo, seamos sabios en pasarlo de la mano del Señor. Y poder extraer lo que Él quiere enseñarnos en medio de esa situación por la que estamos viviendo. ¿Qué nos dice Isaías 55? Vámonos un momentico a Isaías. Isaías 55, versículo 8 y 9. ¿Ya lo tenemos? Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos, ¿qué? No son vuestros pensamientos, está diciendo el Señor, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios está en los cielos, nosotros en la tierra. Él es el soberano, nosotros los mortales. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él ve toda la eternidad. Nosotros somos limitados. Él sabe qué es lo mejor, qué es lo que nos conviene. Y Él nos manda eso que Él cree que es lo mejor para nosotros, para forjarnos, para trabajar en nuestro carácter, para madurar nuestra fe, para hacernos crecer
en el Evangelio y en el reino de los cielos. Por eso Él permite todo lo que estemos viviendo, sea bueno o sea malo, pero todo lo que Él permite es para nuestro bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, dice Romanos, ¿nos ayudan qué? Para bien. No hay nada que desechar, todo nos ayuda para bien, para fortalecernos y hacernos crecer en el Señor. Por eso nunca podemos decir, Señor, ¿por qué has hecho esto? Quizás te equivocaste, deberías hacer esto, como si nosotros fuéramos más sabios que Dios y supiéramos qué es lo mejor y qué es lo que se tiene que hacer. Por eso, volviendo a Eclesiastés, dice Salomón, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Nadie puede arreglar o quizás mejorar lo que Dios está haciendo, porque lo que Dios hace es perfecto en nuestras vidas. Versículo 14 para terminar. Y en el día del bien, ¿qué? Goza del bien. En los momentos buenos, goza en el Señor de lo que Él te ha dado. Disfruta, comparte, dale gracias al Señor por ese momento feliz que estás viviendo, hermano. Dale gracias al Señor porque tienes y porque Él te ha dado la facultad de poder gozar y disfrutar eso que te ha dado. Goza del bien. Y en el día de la adversidad, ¿qué? Considera, dice Salomón. Cuando venga la adversidad, reflexiona, medita en Él, en su poder y confía en el Señor, confía en Él. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Quién hizo lo bueno y lo malo? La adversidad y la alegría, Dios. Todo lo que acontece en nuestra vida, ¿quién lo proporciona? Dios. Entonces aprendamos sabiamente a vivir tanto en la felicidad y en el gozo como en la adversidad y en el dolor. Aprendamos sabiamente a vivir cual sea nuestra situación, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre que no halle nada después de él. Todo lo que existe Dios lo ha creado, y después de Dios no hay nada, porque sigue siendo ¿qué? Dios. Después de Dios, ¿qué hay? Dios. Y después de Dios, ¿qué hay? Dios. Y antes que Dios, ¿qué hay? Dios. Y antes de Dios, Dios. Dios se ocupa toda la eternidad. Miremos Apocalipsis 1:8, hermanos, para terminar. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Dice el Señor, yo soy ¿qué? El alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa, la primera letra del alfabeto griego, la omega, la última palabra del alfabeto griego. Contextualizándolo, ¿sí? Es la A de nuestro alfabeto y la Z. Su merced conoce una letra antes que A. ¿Me la puedes decir? ¿Me la puedes enseñar? Yo no la conozco. ¿Tú la conoces? ¿Tú conoces una letra después de Z? ¿Cuál es? ¿Me la puedes mostrar? ¿Me puedes enseñar qué letra hay después de Z? Todas las letras que tú y yo conocemos en nuestro alfabeto, en nuestro idioma, están comprendidas ¿en dónde? Entre A y entre Z. Todas están ahí. Antes de A no hay nada, después de Z no hay nada. El Señor está diciendo, yo soy el principio y el fin. O sea, antes del principio no hay nada porque soy yo, está diciendo el Señor. Y yo soy el fin. Y después del fin, ¿qué hay? Nada, porque sigo siendo yo. Yo soy el alfa y la omega. No hay nada antes de mí y no hay nada después de mí, dijo el Señor. Él es el todo. Por eso dice Salomón, para que el hombre no halle nada después de Dios.
Toda nuestra satisfacción está en el Señor. Él es el todo. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a orar para concluir este momento.